Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenido a su programa Datos Bíblicos y descubra con nosotros los secretos, curiosidades y revelaciones contenidas en el libro maravilloso. Bueno, hermano, estamos con la tercera temporada, la Biblia y la ciencia. Las ciencias auxiliares de la Biblia, de la arqueología bíblica. La ciencia descubre lo que la Biblia dice. Este programa es con ese propósito, de mostrarle a los hermanos, a los amigos, que todo lo que muchos han descubierto en el mundo ya estaba plasmado en la palabra de Dios. Este es el objetivo de la Biblia y la ciencia. La creación misma es un libro abierto donde el Creador ha dejado su firma y que la ciencia, al investigar la naturaleza, no hace otra cosa que descubrir lo que Dios ya había establecido. Ese es el propósito de esta enseñanza. El mundo es un libro abierto, dando la información del que todo lo puede. Por eso es que la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, para que no haya duda. Porque hay personas que no creen que Dios es real, pero Dios es real. Bueno, tenemos otro ejemplo. Encontraron lo que se llama el acueducto de Jerusalén. Y está en 2 de Reyes 20:20, dice: los demás hechos de Ezequías y todo su poder, y cómo hizo el estanque y el acueducto y metió las aguas en la ciudad. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Entonces, hay confirmación arqueológica de este acueducto, que lo llaman el túnel de Ezequías. Además del simple hallazgo del túnel, la arqueología ha aportado elementos extraordinarios que confirman y profundizan el relato bíblico. El túnel o acueducto de Jerusalén, conocido como el túnel de Ezequías, mide aproximadamente unos 533 metros. Y esto va por debajo de la montaña, para que cuando los enemigos vinieran, lo primero que hacen los enemigos cuando sitian una ciudad es cortarle el servicio de agua. Y la gente muere de sed. Entonces Ezequías tuvo la idea de hacer ese túnel subterráneo para traer el agua desde allá, desde la fuente, a Jerusalén. En la inscripción de Siloé, descubierta en el año 1880, en 2 de Crónicas 32:30 dice: Ezequías fue quien taponó la salida superior de las aguas de Gihón y la canalizó por el túnel para llevarla al lado occidental de la ciudad de David. Uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología bíblica es ese túnel. Fue descubierto en el año 1880, hace ratico ya. Una inscripción en hebreo antiguo encontrada dentro del túnel, grabada en la roca, describiendo el momento exacto en que las dos cuadrillas de obreros, excavando desde extremo opuesto, se encontraron en el centro. Una obra de ingeniería sí, excelente para la época, ¿no? Pero en aquella época, que no estaba la ciencia tan avanzada, oye, eso es digno de admirar. El valor arqueológico de esta inscripción, una de las más antiguas de allá de Jerusalén, confirma la autenticidad histórica del proyecto mencionado en el versículo que leímos. La Biblia nunca miente. Demuestra que Israel poseía ingeniería hidráulica avanzada en el siglo 8 a.C. Entonces, hermano, eso es maravilloso. El túnel de Ezequías está excavado totalmente dentro de la montaña de la ciudad de David, bajo roca sólida, desde la fuente de Gihón hasta el estanque de Siloé. El túnel tiene dos elementos que la arqueología destaca como impresionantes. Primero, su curso serpenteante. No viene en línea recta como los túneles que hacen aquí en las montañas. Aquí no, señor. El túnel no es recto, sino que va haciendo curvas. Entonces es más difícil todavía, para encontrarse en el centro. Y la pendiente promedio para que el agua corra es del 0,6%. Una mínima cosa. Mantener esa inclinación de 533 metros para que el agua corra, porque si no se estanca. Entonces una predicción extraordinaria sin instrumentos que tenemos ahora nosotros para eso. Aparte de ser un lugar por donde el agua venía para abastecerse, también tenía otro motivo: para escapar. Y no solo eso, hermanos, no solo escape, sino que también usaban ese medio para sorprender al enemigo. Cuando el enemigo pensaba que los tenían rodeados, ellos
a sus espaldas aparecían los soldados. La excavación desde los dos extremos, la inscripción confirma que fue excavado simultáneamente desde ambos lados, algo altamente complejo que demanda conocimiento de acústica en roca, cálculo de distancia, coordinación de equipo en condiciones extremadamente difíciles. Esto demuestra que el reinado de Ezequías contaba con capacidades técnicas muy superiores a lo que algunos escépticos habían admitido. El sistema hidráulico de Jerusalén arqueológicamente se ha identificado. El canal de Siloé, canal abierto previo al túnel, un conducto más antiguo que llevaba agua desde Gihón a las áreas agrícolas. Probablemente es el que existía en tiempos de Acaz. Excavaciones han descubierto sistemas defensivos del periodo jebuseo, tiempos de David, diseñados para permitir acceso seguro al agua en caso de ataque y también de salida para seguridad del rey y de la familia. También salían por allí si había algún peligro. Todo esto confirma que Jerusalén era desde tiempos muy remotos una ciudad altamente dependiente de su sistema hidráulico. Pero de la idea fue Ezequías, ¿no? En el contexto histórico, allí de la amenaza de Sennacherib, el túnel se entiende plenamente en un contexto militar, como usted decía, para escapar o para sorprender al enemigo por detrás. En caso de Sennacherib, la campaña asiria, eso fue en el año 701 a.C., los asirios usaban el asedio como arma principal. Lo primero que hacían era cortar el suministro de agua. Ezequías actuó con claridad estratégica. En segundo libro de Crónicas 32, 3, 4 dice: y tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes de arroyo que corrían por medio de la tierra, diciendo: porque han de hallar los reyes de Asiria mucha agua cuando vengan. Entonces también le cegaron las fuentes de agua a Sennacherib para que no tuviera dónde tomar agua. O una estrategia también. Otra estrategia. Ellos se abastecían y se aguantaban, mientras que los que estaban allá encerrados, sufrían. Esto coincide perfectamente con el propósito del túnel: dirigir el agua hacia adentro y ocultarlo del enemigo, que venía subterráneo ya por debajo. Los túneles que están haciendo para las montañas, para trazar carreteras, son copias de ese túnel que está allá en Jerusalén. En el tema en mención de esta mañana, que es la ingeniería de Ezequías, es el hombre que más se destacó en el reino de Judá y la nación entera, porque comenzó una reforma espiritual derribando los lugares altos, restaurando el servicio en el templo, devolviéndole el esplendor al culto del Dios de Israel, organizando a los levitas, pero también construyó catapultas para la guerra, construyó el acueducto para Israel, ya que se abastecían de unas fuentes externas. Y como bien anotaban los compañeros, cuando había guerra, los enemigos se apoderaban de las fuentes de agua para debilitar la resistencia de la ciudad. Entonces, los sitios de la ciudad demoraban tiempo, a veces hasta años. Ezequías, guiado por Dios, porque era un rey temeroso de Dios, tuvo a bien cegar la fuente externa, pero ya por dentro de la ciudad, él, guiado por el Espíritu del Señor, porque qué mejor ingeniería que el que creó los cielos y la tierra, comienza a excavar el túnel con dos cuadrillas, una de afuera hacia adentro, otra de adentro hacia afuera. Pero cómo coincidieron al encontrarse esas dos cuadrillas, guardando las proporciones para que el agua bajara por gravedad, sin violencia. Todo eso hecho con cincel y martillo. Al día de hoy todavía se observan esos túneles. Hoy hay parte de ellos abiertos como lugar turístico, lo que no afecta el fluido del agua, ya que es una ciudad muy moderna, pero se observa cómo están todavía los vestigios del corte del cincel. Y el agua empiezan los caminantes de los tobillos, va subiendo, y cuando llegan al manantial, ya el agua da al pecho. Son dos piscinas de almacenamiento de agua viva, agua que está fluyendo constantemente.
Entonces, no solo fue proteger el agua para que los enemigos no la envenenaran, sino también fue la primera ciudad que tuvo un acueducto propio, natural. Asimismo, era una vía de escape para la familia real, los nobles de la ciudad, y anotaba el hermano Ubaldo que la forma de venir era serpenteando, de la forma del túnel. Los geólogos dicen que era buscando la veta más débil, más suave, pero la estrategia militar de Ezequías era como la que aplica el topo, la que aplica la hormiga, la que aplica ciertos roedores que viven debajo de la tierra. Ellos tienen rutas de escape, de emergencia. También Ezequías en ciertos lugares hacía falsas salidas, ya dejaba la pared delgada, con el propósito de que si el enemigo rodeaba Jerusalén, sus soldados salieran en la parte de atrás de los adversarios. Y el factor sorpresa les dio muchas victorias a ellos. Así que, en resumen, este es uno de los puntos fehacientes que al día de hoy la fuente de Gihón existe, porque nace en el río, acuérdense que uno de los 4 ríos del paraíso, el Gihón, el Hiddekel, el Éufrates y el Tigris. Entonces, este río se ha vuelto subterráneo, porque nace en Gihón, y hasta el día de hoy conserva ese nombre. Entonces, uno se da cuenta de estos detalles y va uniendo las piezas y observa lo maravilloso, lo creativo que es Dios, porque si hay creatividad en el ser humano, la hemos heredado de nuestro Creador. Estamos con Arqueología Bíblica, la Biblia y la Ciencia. En el palacio del suroeste de Nínive, Sennacherib mandó tallar un relieve monumental de su campamento militar y su victoria sobre Laquis, ciudad fortificada de Judá. Este relieve confirma que los asirios verdaderamente hicieron campaña en Judá en tiempos de Ezequías, que Laquis fue una ciudad sitiada y destruida tal como la Biblia lo afirma, que Jerusalén fue sitiada pero nunca conquistada, lo cual coincide con el segundo de Reyes 19. Este Sennacherib es uno de los reyes más sanguinarios, terribles de su época, y efectivamente coincidió con Ezequías, siendo Ezequías rey de Judá, y Asiria la potencia más violenta que había en el mundo en ese entonces, y comenzó él y sus generales a sitiar a Jerusalén, y fue allí donde le envió cartas al rey, amenazándolo, humillándolo, y para el tiempo de Ezequías también vivió el profeta Isaías. Entonces el rey Ezequías toma aquellas cartas de amenazas y se reúne con el profeta y los sacerdotes y se van al templo a orar, a clamar a Dios por respuesta. Mientras que afuera estaba la guerra psicológica, era terrible. La ciudad se resistía porque tenían agua y todas esas cosas. Y en Isaías capítulo 37 dice del 15, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Esta oración, en razón a que Sennacherib y su general habían dicho que ningún dios de otra nación los había podido librar, que no se dejaran engañar de Ezequías, porque el Dios en que confiaba Ezequías no se veía, no era real. Entonces por eso Ezequías ora de esta manera y continúa, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron a toda la tierra y sus comarcas, y entregaron sus dioses, y los quemaron porque no eran dioses, sino obras de manos de hombre, madera, piedra, por eso los destruyeron. Ahora, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib. O sea, la respuesta llegó enseguida. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te encarnece detrás de ti, mueve su cabeza a la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz? Esta es la respuesta de Dios para el invasor. Sí, por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a la altura de los montes, a la ladera del Líbano. Dice el versículo 30, y esto te será señal. Comerás este año lo que nace del suyo, y el año segundo lo que nace del suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis,
plantaréis viña y comeréis su fruto. Entonces Dios le está diciendo al rey que tenga plena confianza, que no les va a pasar nada, que van a sobrevivir, que van a sembrar, van a cultivar y a comer de la cosecha. Mientras que del enemigo, Dios se encargaría. Versículo 36, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana de aquí, que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Seraxelec, le mataron a espada y huyeron a tierra de Ararat, que reinó en su lugar Esarón, su hijo. Sus propios hijos lo mataron en el templo de su dios principal en Nínive, por haber blasfemado al Dios de Israel, por haber invadido o tratado de invadir a Jerusalén y blasfemar al Dios de Israel. Y fue lo que dijo él, que Jehová no era ningún dios, igual que los demás dioses que él había conquistado, también lo iba a conquistar. Así es. Eso fue lo que... Sí, es que él blasfemó. Blasfemó, claro. Y mire que un solo ángel acabó con 185, o sea, con todo el ejército. Porque es que está mostrando que él es Jehová, el Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Entonces cuando se invoca el nombre de Jehová de los ejércitos, está clamando al jefe, al comandante jefe de las huestes celestiales. Al Supremo, sí señor. Como hijo de Dios, para la iglesia es el escudo. El sentido anagógico o el valor espiritual de todo esto que hemos hablado del túnel. La arqueología ilumina no solo la historia, sino el propósito de Dios. El agua que corre en secreto, mientras el enemigo rodeaba la ciudad, dentro fluía agua en silencio. Eso mismo ocurre con la palabra de Dios. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, recursos que Dios prepara antes de la crisis. El túnel no fue hecho durante el asedio, sino antes. Eso revela un principio bíblico. Dios suele preparar la provisión antes de que llegue el ataque. El arca antes del diluvio. José antes del hambre. El manantial de Oreb antes de la batalla contra Amelec. El túnel antes de Sennacherib. Podemos aplicar esto en la vida espiritual. El túnel es un testimonio arqueológico sólido. Confirma la exactitud histórica del texto bíblico. Revela la providencia divina. Muestra cómo Dios provee agua espiritual en medio de un asedio espiritual. Y conecta perfectamente con Cristo como la verdadera fuente de agua viva. Esto indica, hermano, que Dios siempre está un paso adelante. Antes que las cosas sucedan, ya Él ha provisto. Así que, hermano y amigo, lo que queremos decirle o demostrarle, que Dios siempre está ahí. Está dispuesto a ayudarnos, a librarnos, a guiarnos en toda la lucha, en todas las pruebas, en todos los problemas. Él está ahí. Solamente que usted se atreva a creerle y esperar en Él. Así hemos llegado al final de nuestro programa Datos Bíblicos. Si le gustó este contenido, dele me gusta, suscríbase a nuestro canal de YouTube y compártalo, hermano, con sus amigos, con sus familiares, con los hermanos, para que este mensaje llegue a muchas más vidas. Hasta la próxima y muchas bendiciones.